Buenos días, maestra. Bienvenida Espérame tantito nuevamente. porque creo que no. Ahí está, ahí está. Buenos días. Buen día. Voy a pasar lista. Banda Mosqueda, Presente, profesora, un gusto volver a verla. igualmente, chicos. Gracias. Kamal Canul, Chan Méndez. Bueno, ¿Sí? buenos días. Lucy Camal presente. Listo, Lucy. Sí, Chan Méndez. Chan Méndez Joel. Ahí está, Joel. Chuk U. Buen día, maestra presente. Buen día. Kusim. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien o se escucha como cortado? Sí, se entrecorta, maestra. ¿Será por su cámara? Sí. Déjemelo. Déjeme intentar cambiarme a la red. Es que estoy en la escuela. Ahora sí me tocó dar clase desde la escuela. Pues déjame ver si con la red está mejor. A ver ahí, ¿está mejor? Parece que sí, maestra. Sí, ok. Escalante Molina, presente, maestra. Esteban Sec, Presente, maestra, buen día. listo Sacil, listo Rodolfo. Fernández Cruz, Buenos días, presente. buen día. Gómez Domínguez, Presente, maestra, buenos días. buen día. Hernández González, Buen día, presente. buenos días. Buen día, chicos. Listo Gómez, listo Hernández. León Aguilar, Ahí viene, maestra. ¿dónde anda ese león? Ahí está. López Esquivel, Por ahí nada, anda López también otro. Esquivel. López Lascano, Es baja, maestra. Edgar. Edgar es baja. Marchán Betancourt, Se quedó sin internet, maestra. Martínez Jan, Es baja, maestra. ok. Mendo, Presente, maestra. Panti, Es baja, maestra. también. Pérez, Es baja. ok. Pérez Alcocer, Baja. Eric es Eric es baja. baja, Y ok. Emanuel también. Pérez López, también baja. También es baja, maestra. Ramírez Castillo, También es baja. también, ¿qué les pasó? ¿Quién los espantó? La jefa. Ah, sí, la jefa les metió miedo.
Ay, Perla, Dios mío. Reyes, Es baja. Toto García, Ahí también. andaba. Oh, Tunzulú, también tuvo problemas. Gedidiel tuvo problemas con el internet también, maestra. Vázquez Montejo, Tú solo presente, profesora. Estaban hablando de Yeri, pero tú solo presente. ok, ok. Velázquez Salinas, Por ahí, ahí está, conectado. anda desayunando ese Velázquez. Jan Ah, Chimán, no. Ese ya es baja, maestra. El último ya es baja. es baja, ok. Eduardo Bueno, se conectó, maestra. No sé si le puso asistencia o que diga presente. ese Eduardo, a ver, León Aguilar. Leona, ahí está, listo, ya está, Y Emanuel Esquivel ahí está conectado ya, maestra. ok, Y Gedidiel sí, también está conectado. sí, 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 Toto. todo, listo, listo, Y gracias, maestra, le mandé un sí, mensaje. Hay una chica que no aparece en la lista. Está conectada, se llama Sara Pech. ok, Se acaba de reincorporar a nuestro grupo. muy bien, vamos a anotarla, listo. Bien, ¿cómo han estado, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, maestra, aquí seguimos. Ya vienen más sabios. Un Más poquito, mañosos. más mañosos, más sabios o más mañosos. Bueno, pero algo han aprendido entonces. Sí, 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 Ya es sí. gane. Bueno, la materia que nos toca trabajar en esta ocasión, chicos, es la de Derecho Informático. Es una materia teórica, eh, muchos artículos, es mucha información la que tenemos que trabajar. Vamos a tratar de sintetizar lo más posible, pero sí que quede la idea generalizada de las buenas prácticas y los procedimientos adecuados al momento de interactuar y manejar todo lo que tenga que ver con las tecnologías. Si bien esta ciencia, esta norma en nuestro país es nueva, es, digamos, como ahorita está en su etapa efervescente porque pues no existe como tal un área totalmente jurídica dedicada y destinada a la solución de las problemáticas que se pueden dar en el contexto informático. Sí existen muchas adecuaciones y adaptaciones que se realizan en el marco de el Código Civil o el Código Penal, el Código Laboral y otros. Entonces, como que se tratan de ajustar a esas condiciones para ver cómo se puede normatizar, ¿ok? Pero bueno, sí hay varios puntos sobre los cuales podemos partir como referencia para poder hacer una contextualización de cómo esto se aplicaría a nuestra área, a nuestra disciplina en las tecnologías. Vamos a empezar por, primero, identificar dos elementos importantes que son la información y la comunicación. Hemos mencionado en ocasiones previas, cuando hemos tenido oportunidad de hablar sobre las tecnologías, que la información al momento de digitalizarla, al momento de utilizarla dentro de plataformas como lo pueden ser las redes, como lo puede ser el Internet, esta información, bueno, ya no queda únicamente bajo nuestro resguardo, bajo nuestra protección, sino que en automático esa información, pues bueno, se vuelve de manera compartida y se vuelve de uso incluso bajo ciertas condiciones de un uso público. Por eso debemos entender desde el área jurídica que se considera información y que todavía pueden ser o caen dentro de la clasificación de simples datos. Por ejemplo, la información tal cual puede ser analizada, puede ser contextualizada, puede ser incluso desmenuzada. ¿Cómo lo podemos comparar? Si yo robo, por ejemplo,
lapicero en una papelería, voy y tomo un lapicero, me lo llevo, ¿no? Como tal, el acto es lo que muchas veces se castiga, es decir, estoy castigando el hecho de que tú estás tomando algo que no te pertenece y que finalmente estás generando una afectación a los bienes que puede poseer un tercero. Pero cuando estamos hablando de robar información, bueno, ahí depende mucho la forma, la práctica, el objetivo, la condición en la que la realizamos. Si lo llevamos en un sentido totalmente estricto a lo legal, diríamos, o sea, si ahorita me ponen una tarea y yo tomo imágenes de otras personas que han subido a internet y las coloco en mi trabajo y después entrego ese trabajo como si fuese mío y ni siquiera hago las citas o referencias o menciono a quién le pertenece, ¿cometo un plagio? ¿Cometo un robo? ¿Sí o no? Bueno, claramente la respuesta es un sí, ¿cierto? Pero también depende mucho la intención con el que lo estamos haciendo. Si yo tomo una fotografía para presentarlo a una clase, mi objetivo es plenamente académico, ¿cierto? No estoy tomando esa fotografía para imprimirla y vendérsela a alguien, sino que estoy compartiendo desde un contexto totalmente justificado, que sería la educación, siempre y cuando se respete, obviamente, la información de a quién pertenece, ¿no? Que es una imagen tomada por tal persona o que le pertenece a tal plataforma, tal recurso, tal institución o se publicó en tales partes. Con eso ya se puede, digamos, justificar. Entonces, la información cuando estamos hablando en el contexto totalmente jurídico, nos referimos a que necesita un análisis. Por eso es que ante cualquier circunstancia, cualquier condición, se necesita llevar ante un juzgado y en el juzgado es donde se analiza todo lo que está pasando para que finalmente pues se pueda llegar a una solución. Ahora bien, cuando estamos hablando de que todo esto es llevarlo adentro de las computadoras, adentro de las tecnologías, es un poco más complejo. No es lo mismo que yo pueda reconocer o identificar que tomé el lapicero y me lo llevé de la papelería porque me gustó, pero no lo quise pagar y me estoy llevando como tal un objeto totalmente reconocible al hecho de que yo tome un elemento totalmente digitalizado y que con un solo aspecto, con un solo punto que yo le modifique ya puede representar para alguien más un objeto totalmente diferente, ¿no? Entonces, la información tenemos que trabajarla de manera totalmente detallada cuando se va a llevar al contexto legal, cuando se va a llevar al área del derecho. Ahora bien, cuando estamos hablando de la comunicación y la comunicación, ¿cómo la vamos a presentar? Aquí puede tener también varios elementos de análisis, como es el hecho de, si yo tomo una fotografía de una persona que está cruzando en la calle, le tomo una fotografía, la subo a internet, por ejemplo, y genero un comercial con la fotografía y la imagen de esa persona, ahí la forma en la que yo estoy transmitiendo esa información puede ser incluso un delito, ¿no? El hecho de que yo nada más le haya tomado la fotografía a la persona y la estoy presentando. Y sí, a lo mejor muchas veces vemos que pueden darse ese tipo de situaciones y una de las justificaciones, y lo vamos a poner entre comillas, que se pudieran presentar sería el hecho de que le estaba tomando la foto al árbol que está detrás de la persona, no a la persona se cruzó, ¿no? Pero nuevamente, ahí tendríamos que hacer una revisión más detallada. Ah, ok, perfecto, si tu intención era el árbol, entonces lo que tienes que hacer es pixelear el rostro de la persona para que finalmente no aparezca, ¿no? Pero si la tienes de manera frontal, estás presentando la imagen y se nota evidentemente lo que estás comunicando, lo que estás transmitiendo, entonces ahí sí se puede incurrir como tal en un delito, ¿no? Entonces entendamos esto. Cuando estamos hablando de la manera práctica, física, totalmente palpable del derecho, es hasta cierto punto más fácil. Pero cuando estamos hablando de las tecnologías, donde incluso muchas veces el delito puede ser cometido en un lugar del otro lado del mundo, y finalmente quien lo está cometiendo ni siquiera tiene o presenta un rostro, sino que es a través de un dispositivo, se vuelve más complejo el poder hacer o llegar como tal a una solución, porque ahí ya interviene el hecho de que es el país donde se comete el delito,
quiénes son los involucrados en el delito, dónde se está castigando o dónde se está presentando la demanda, ¿sale? Entonces hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de trabajar la comunicación y la información orientada hacia la parte del derecho informático. Todos hemos escuchado, visto seguramente este caso de Johnny Depp y su ex esposa. ¿Se acuerdan que lo vimos mucho ahí en las redes sociales? Sí. Que estaban así como que, oye, ¿no? Y presentan, por ejemplo, hay un documental, hay un video ahí en YouTube, no en YouTube, en Netflix, donde se analiza, ¿no? Y cuál es el hecho de que ellos se hayan ido hasta a esa ciudad, a ese pueblito, pues no tan conocido de manera mundial, porque no fueron y hicieron la demanda en Nueva York, ¿no? O porque no fueron y hicieron la demanda en una ciudad más compleja, más extensa. ¿Por qué? Porque finalmente las leyes que se iban a aplicar iban a ser del lugar donde se está llevando a cabo la demanda, ¿vale? Entonces, mañosamente o muy estratégicamente, pues Johnny Depp y su equipo de abogados pues fueron y demandaron en esa ciudad, porque no iba a ser la misma sanción el que yo demandé en otro punto, aunque ni siquiera hayan estado en ese lugar, ¿no? Donde se haya dado la situación ahí de pareja o que hayan vivido en esa ciudad, ni siquiera vivieron allá, nada más fueron a poner ahí la demanda por el tipo de leyes que se aplican en ese lugar, ¿sale? Entonces, el derecho informático, si a lo mejor aquí de manera física y palpable, podríamos darle pues cabida, una forma de poderlo solucionar. Cuando estamos hablando de la digitalización total de todo ese evento, es lo que lo vuelve tan complejo y por eso es que en México tenemos tanto rezago para poder abarcar de manera detallada todos los puntos que están ligadas a esa área, ¿vale? Caso contrario, en el aspecto civil, en el aspecto penal, en el laboral, donde son décadas y décadas y décadas y décadas, ahí donde ya se ha trabajado sobre el tema, sobre el área, y hay muchas vertientes, muchos especialistas en esta, no tanto aquí en México, pero obviamente sí hay países de primer mundo donde finalmente sí hay normativas y esas normativas son las que sirven de referencia para aquellas ciudades, para aquellos países como el nuestro de tercer mundo, donde se toma de referencia, ¿no? Ah, ok, funciona ya, entonces lo vamos a implementar aquí, lo vamos a adecuar a nuestra parte cultural, a la forma en la que nuestro elemento civil se desempeña y entonces sí ya lo contextualizamos, ¿no? Ya lo podemos aplicar. Hay varias corrientes sobre las que se puede trabajar. Están, por ejemplo, la corriente funcionalista, la corriente estructuralista, la marxista, donde hay una ideología de pensamiento totalmente aplicada a quien desarrolla esa teoría. Es decir, pueden estar aspectos desde el hecho de cómo puedes concebir a una sociedad, cómo funciona esa sociedad, cómo piensan las personas que están en esa sociedad y también las afectaciones que se pueden dar en el hecho de poderles aplicar una estructura, ¿no? De cómo puedan funcionar. Si las queremos comparar de una forma más sencilla y sin meternos tanto a investigar sobre cada una de las corrientes, etc., la funcionalista está enfocada totalmente a cumplir un objetivo, ¿vale? Que se resuelva algo, que se tenga algo, listo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero la cosa es que lleguemos al punto, que se resuelva esa situación tal cual se está dando. La corriente estructuralista lo que necesita es que sí se marque todo un sistema, que se diseñe cada etapa que se tiene que realizar, cómo se van involucrando los elementos para poder llegar a una solución. En la corriente marxista mucho tiene que ver con la dinámica social actual, cómo funciona el gobierno, cómo funciona la sociedad, cómo se desarrolla la cultura, cómo es la ciudad, el país donde se está llevando a cabo, pues esta ideología de pensamiento. Entonces, por eso vemos que muchas veces estas corrientes sirvieron de referencia para construir lo que hoy en la época, en la etapa moderna, podemos, pues, muchas veces digamos como que jugarle ahí a la prueba y cambio y adaptando, prueba y cambio y adaptando, porque nuestra sociedad, a la cual se le reconoce como la sociedad de la información, cambia en cuestión de segundos. Hoy pensamos de una forma, mañana pensamos de otra, surge una normativa, se aplica una ley diferente, cambiamos la forma en la que elaboramos, cambiamos la forma en la que comercializamos, cambiamos la forma en la que se presentan incluso los bienes económicos. Entonces, por eso, como evoluciona tanto,
Las 4 o las 3 corrientes previas nos sirven como referencia para irlas adecuando a esta nueva sociedad, ¿sale? Es como una introducción de hacia dónde nos estamos dirigiendo para analizar como tal la información y el derecho, cómo se pueden fusionar. Ahorita les comparto una pantalla, permítanme tantito. Bien, la sociedad de la información en México frente al uso del Internet. ¿Cuántos medios utilizan ustedes cada día para obtener información? Menciónenme, ¿cuántos? De preferencia, ¿cuáles? ¿Cuántos usan? Facebook, el principal. No, Facebook, ¿qué otro? TikTok. Ok, TikTok. ¿Qué más? Twitter. Ok, Twitter. Y todas las demás redes sociales, ¿no? Todas las redes sociales. ¿Hay alguna otra forma en la cual ustedes obtengan datos? Google. Periódico. Formen. De forma periódico Ok. digital. Internet, ¿no? A todo lo que podamos nosotros obtener con un clic es un elemento de entrada. ¿Qué más? Periódico, algunos utilizan todavía el periódico. La radio. La radio, otro elemento a través del cual nos informamos. La televisión, otro elemento a través del cual nos vamos informando. La comunicación con otras personas también, ¿no? Oye, ¿te enteraste que pasó tal cosa? Entonces, todo aquello que pueda ser una fuente a través de la cual nosotros podamos recibir información requiere del manejo adecuado que le dé la misma sociedad, ¿sale? ¿Cuántas veces no hemos visto, observado o nos hemos enterado de eventos y sucesos que no tienen nada que ver con la idea principal? Es decir, sale un post, alguien te comenta, llega un WhatsApp, todos van opinando y comparando y diciendo. Voy a poner un ejemplo aquí en Cancún, para los que estuvieron aquí en Cancún hace como 2 meses más o menos. En la noche se empezaron a escuchar ahí unos balazos, ¿no? Como balazos, es ese tipo de sonido. Y pum, 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 en la noche, en la madrugada. Todo el mundo ahí compartiendo, no, qué balazos en tal lugar, que esto, que atacado, atentado, mataron a alguien, cada quien le va a poner su granito de arena. Al final, de tanto ruido que se generó ante ese evento, nadie supo a ciencia cierta qué es lo que había pasado. Algunos decían que era una fiesta, que habían tenido ahí juegos pirotécnicos o que habían quemado cohetes, otros que eran el ejército haciendo pruebas de arma, otros que sí eran los narcos, otros que todos tenían miles de teorías, ¿vale? Entonces la información fue efervescente, porque surgió en ese momento mientras estaba el evento, al día siguiente en la mañana ya todo el mundo se había olvidado de lo que había pasado, ¿vale? La sociedad de la información, al tener tantas fuentes, tantos elementos que informan, que presentan, que cada quien esquematiza la información que da, muchas veces nos pone en una situación, en una tarea muy compleja, porque ya no sabemos ni siquiera cuáles son los datos correctos o no. Si ponemos otro ejemplo de referencia es el simple uso del Internet. Nos dejan una tarea y lo primerito que hacemos es prácticamente googlear tal cual nos dieron la oración. Y la maestra ahorita dice, investiguen sobre la sociedad de la información, sociedad de la información. Así tal cual lo escriben, ¿no? Ya están, ya aparecen miles de ligas ahí para presentar esos datos. ¿Qué hacemos? La primerita que cayó, a esa le damos clic, empezamos a leer y como lo vimos, todavía, aunque parezca difícil de creer, todavía hay personas que ven la primera liga y se creen la información que ya leyeron, ¿no? Ah, si está aquí es porque es cierto, si está en internet es cierto, entonces me creo todo lo que está en internet. Al creerme yo todo lo que pasa
a través de las tecnologías, incurrimos en el grave error que está envolviendo a toda nuestra sociedad. El hecho de que en lugar de que pudiéramos estar más informados, porque tenemos mayor cantidad de acceso, es al contrario. Nos desinformamos, ya no nos informamos, nos desinformamos con todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Más problemas, más estrés, más situaciones, pues finalmente que no se pueden mediar, que muchas veces ya se dejan pasar porque no hay una forma de poderlas conciliar. Entonces vamos haciendo esto más complejo. Lo que aquí es importante y que es meramente necesario es que la sociedad, las personas, empecemos a analizar realmente los datos. Y una vez que hemos analizado esos datos, si es de nuestro interés, indagar a detalle sobre esa información, ¿no? Ya leíste la primera fuente, el primer recurso, ahora vas y buscas otro, pero no solo te quedas con internet, ¿no? O con una única forma de presentar esos datos. Ahora buscas un libro, después buscas alguna noticia que venga, pero de una fuente oficial, comparas con alguna página, le preguntas a un experto sobre el área y empiezas a crear tu propia información, ¿no? Empiezas a concentrar tus propios datos. La sociedad de la información en México tiene un gran reto porque en el uso del Internet tan libre donde cualquiera puede dar 3 clics y ya puso algo y 20,000 se las van a creer, finalmente eso genera más situaciones complejas para todos, no solo para quien la está recibiendo, sino para todos. Ahorita se dio mucho este caso de los libros, ¿sí? Los libros de texto. ¿A qué creen que se haya dado esa pauta o ese cambio que se agregó a los libros actuales de texto? ¿A que a alguien se le ocurrió hacer el cambio? ¿A que la sociedad estaba solicitando? ¿A que unos cuantos pedían? ¿A que otros se negaban a esa función? ¿A qué creen que se haya dado esa situación donde decíamos, bueno, toman los libros, los queman, otros sí los quieren, otros no los quieren y se vuelve toda pues una comidilla muchas veces de manera mundial, ¿no? Porque sí fue una nota que sí llegó a otros países, entonces, bueno, ¿cuál es la necesidad de incurrir en ese tipo de situaciones? ¿A qué creen que se haya dado? ¿Por qué creen que pasó? Yo puedo opinar. Sí, Chan, adelante. Bueno, desde mi postura o desde mi perspectiva, esto es Sí, una opinión personal, no hablo por todo el mundo. sí, A mí no me, no me agradó mucho la idea de la nueva o el nuevo programa de enseñanza que querían pues inculcarle a niños prácticamente que aún no terminan de comprender cómo es cómo es que funciona ¿cómo se llama? El género. ¿Por ajá, qué? Porque estudios que se han hecho por parte psicológica dicen que bueno, a partir de cierta edad los niños antes de llegar a la adolescencia experimentan varios cambios, los cuales definen su personalidad y sexualidad. Y inculcarle a los niños una, este, una enseñanza de ese tipo desde temprana edad, lejos de ayudarlos ahora sí que a entender, los va a confundir más el por qué existen tantos tipos de género. Sí, porque pues sí es cierto, ya se estableció que son esos géneros, pero un niño todavía no sabe por qué, todavía no sabe por qué una mujer está con otra mujer, no sabe si es nada más, si eso se ve bien, si está, o sea,
ahora sí que socialmente aceptado. ¿Mm? Ellos en la edad de la primaria, secundaria, ellos siguen pensando que los niños y las niñas son una pareja. Porque a esa edad, pues, incluso si te ven andando, si te ven andando un niño con una niña, es muy común bueno, en esa edad que digas, ah, es tu novia, ah, es tu pareja. Pero si tienes un amigo o tienes una amiga, no se ve como que, hey, tienes una pareja, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es pues esa parte por la que las personas, los papás que estuvieran en desacuerdo, es porque ellos, o sea, me imagino que tienen la mentalidad de dejar que en el transcurso pues de su crecimiento, desarrollo, mental y obviamente en la convivencia social, se den los tipos de relaciones que pueden existir, porque ciertamente a nosotros nadie nos enseñó a que primero conoces a una niña, luego pues es tu enamorada, luego es tu novia, y si llegan a algo, son una pareja formal, es un matrimonio. Porque pues obviamente en el camino vas conociendo distintos tipos de personas y vas conociendo y te das cuenta de las relaciones que quieres tener. Me imagino que esa parte fue el disgusto, el hecho de no querer confundir más pues, a los niños. Ok. Fíjese qué interesante lo que comenta Chan, ¿no? El tema complejo, porque están las ideologías que tiene la sociedad, de un lado o del otro. Pero muchas veces la misma herramienta que tenemos y utilizamos para poder expresar nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestra ideología, se vuelve incluso como nuestra propia prueba de que, a ver, fundamenta y sustenta lo que piensas, ¿no? Estaban y mencionaban muchas veces allá a los padres cuando también se les cuestionaba sobre el hecho de involucrar pues ese tipo de temas que para muchos puede resultar complejo platicarlo, entenderlo. O sea, yo todavía hasta los 40 todavía hay muchas cosas que no capto, ¿no? O que no logro entenderlas al 100, pero bueno, hago mi esfuerzo. Entonces, decimos, ok, perfecto, no sé cómo manejarlo y a lo mejor el libro puede ser una oportunidad de presentarlo. El detalle muchas veces está en cómo se presenta en el libro, ¿no? El cómo tú finalmente en el libro le explicas algo que se puede estar dando dentro de una sociedad. Si lo manejamos de manera científica, incluso algo tan complejo puede estar en algo tan práctico que lleva mucho tiempo, como por ejemplo el de los caballitos de mar, ¿no? Donde tú biológicamente le dices al niño, quien va a tener a los hijos es la mamá, ¿no? La mujer. Pero le presentas en la naturaleza que hasta en la naturaleza hay escenarios diversos, ¿no? Donde le dices, mira, es que aquí el caballito no, la caballita de mar no es quien tiene a los bebés, sino quien los da a luz es el papá o es el macho. Ya depende cómo se lo presentas, ¿no? Y ahorita los niños ven, sí, es que el caballito de mar, hombre, es el que pone los caballitos bebés, y esto, ya lo van entendiendo, ¿no? Pues, a lo que vamos es la forma en la que la información se proyecta. Ahorita podemos encuestar a muchos niños de esta edad escolar, del área de los libros, y tú les preguntas, oye, ¿quién es Wendy Guevara? Y por increíble que parezca, te van a contestar quién es. ¿Vale? Te van a decir quién es. Pero a ver, espérame, ¿cómo es que un niño que en teoría no debería estar utilizando las redes sociales, por lo menos no esas redes sociales
ya sabe quién es este personaje, que no está, pues para algunos puede decir no está mal que lo conozcan, ¿no? Sino que el hecho es de que a lo mejor pueda ver la imagen, la información, pero sí comprenda lo que se está transmitiendo, ¿no? Voy a poner ahí un ejemplo de referencia. Entonces ya estaba ya, a ver aquí qué pasa, ¿no? El niño a lo mejor no quiere que vean en el libro esta situación, entendible, respetable, válido, cada quien debe de ir llevando y formando a sus hijos de manera libre, pero tenemos un punto en el que convergen todos, que finalmente es la escuela, y ahí sí, pues muchas veces nos toca ser más espectadores porque finalmente se tiene que involucrar en esa sociedad, pero sí, dentro de nuestra responsabilidad también es ir dando esa información gota a gota, ¿no? Porque si lo dejamos libre para que el Internet lo haga, pues es como si le dijéramos a miles de personas que le digan a tus hijos o a los pequeños qué hacer y cómo hacerlo. Esta herramienta, pues muchas veces pues ya sabemos que no tiene el filtro, no tiene la mediación. Entonces nosotros como individuos lo que tenemos que hacer es buscar desde elementos tecnológicos para bloquear páginas, palabras, sitios, personas, nombres, conexiones, para que a los niños les vaya llegando la información conforme van avanzando, pues mentalmente, como bien menciona Chan, ¿no? Conforme el cerebrito va recibiendo esa información, va recibiendo los datos necesarios para la etapa en la que se encuentra, pero no darles todos esos datos, ¿no? Entonces ya le digo, oye hija, ¿qué opinas de tal tema? ¿No? Le digo de esto, de personas que se identifican con otras mujeres, con otros hombres, o se identifican pues, hasta con un árbol, ¿no? O simplemente no quieren congeniar con ninguna persona. Ah, sí, mamá, ya hemos visto un poco de ese tema en la escuela. Ah, ok, perfecto. ¿Tienes alguna duda, algo? No, todo está bien. Llega el otro día y me dice, ay, es que estaba con mi amiga Rogelia. Ok. Le digo, a ver, con tu amiga Rogelia, a ver cómo. Me dice, sí, es mi amigo, es Rogelio, pero no le gusta que le digamos Rogelio, le gusta que le digamos Rogelia. O Rogelia. O sea, ok, está bien. ¿Y entiendes a qué se refiere? Y ella me dice, sí, mami, más o menos, es esto y eso, ok. Yo, ok, está bien, ¿no? Pero está el hecho de que el niño, pues bueno, ya tiene el manejo de esta parte textual en la que estamos todavía muchos así como que, ¿cómo le digo? Niño, niñe, o van a salir más elementos y cómo comunicarlo, ¿sale? Pero en la sociedad de la información en la que nos encontramos en este momento con el uso del internet, la información es como si llegara con un cubetazo de agua, ¿no? Llega el cubetazo de agua. Y ahí es cuando finalmente se pueden presentar los problemas, cuando llega el cubetazo de agua. Lo ideal, pues, es, sí, a cuentagotas, ¿no? Va llegando, pero sí entendamos algo, que el ritmo de información que les va a llegar a esta generación no es la misma información que nos llegaba a nosotros. Nuestras épocas, pues bueno, la información llegaba por el periódico, por lo que querían decir en la radio, por lo que querían decir en la televisión, ya no llegaba tan abruptamente y ahorita sí, ahorita llega información de manera masiva que incluso nos va dejando atrás si no estamos a la par y abiertos en ese mundo, ¿no? Tenemos que estar mediando, es como si te empezaran a lanzar balones por todos lados y tienes que ir liberando y esquivando cada uno de ellos. La sociedad de la información en México, como tal, frente al uso del Internet, tiene muchos retos. El manejo de la sociedad, la gestión tecnológica, el hecho de cómo se van a presentar esos datos y la disponibilidad que también tenemos a esos datos. Porque muchas veces notamos que esos datos que deberían de estar libres para gestionarse en Internet, pues realmente no son así, están como limitados. Podemos tener acceso a cierta información, mucha información pues es manipulada, alterada, editada y no se presenta bajo el objetivo real que es el de comunicar, sino muchas veces fuera de informar, desinforman, ¿no? Y causan más problemática. Ahora bien, cuando nosotros somos conscientes de la sociedad, las características que tiene la sociedad, de cómo las tecnologías de la información van a ser el medio a través del cual vamos a proporcionar la comunicación o vamos a proporcionar esa información, esos datos, tenemos que saber y debemos elegir de manera adecuada
qué medios son los pertinentes, ¿no? Y cómo y qué es lo que vas a presentar, cómo lo vas a presentar, de qué manera lo vas a permitir, de qué manera vas a interactuar con esos datos y también la forma en la que ésta puede, pues a lo mejor poner como digamos una mediación. Hoy por hoy sabemos que todo lo que pueda suscitarse en una sociedad puede apoyarse del uso de las tecnologías, como cuáles. Hay un caso que ya tiene algunos años, más o menos unos 6, 7 años, que es el de la ley Olimpia, que ahorita pues ya es una ley, ¿no? Donde estaba una pareja el hombre tomó fotografías o obtuvo fotografías desnudas de esta chica desnuda y las publicó, las compartió a través de su teléfono y en internet. Finalmente pues la información pues viajó a todas partes. El hecho es de que hasta que se da un suceso en la sociedad que realmente causa un impacto, es cuando entonces se toman las medidas necesarias desde el ámbito legal, desde el derecho, para poder conciliar esa situación que resulta en un pleito. Entonces pasaron varios años para que finalmente se aprobara una ley en la cual, pues finalmente, si tú cometes esto de tener una fotografía de alguien en un contexto sexual, desnudo, etc., que vulnere su imagen social, profesional y otros, pues incurres en un delito, ¿no? Un delito que es sancionable. Es decir, el delito es o ya sea cárcel o ya sea una sanción económica o ya sea el cese de alguna función. Entonces ya hay consecuencias de una acción, ¿no? Pero sí, muchas veces el hecho de la tecnología ha sido como un parteaguas para que muchas condiciones que no tenían una normativa y una regulación, hoy por hoy ya puedan, pues finalmente tener a lo mejor hay un respaldo, ¿no? Ante los derechos que se han vulnerado para ciertos eventos, para ciertas personas, ciertas condiciones. Ahora, la sociedad también puede tener un papel relevante cuando estamos hablando del manejo de las tecnologías y la forma en la que puede comunicar, ¿no? Así como hay también aspectos negativos, hay aspectos positivos, como cuáles. El hecho de que se pierde alguien, se pierde un niño, y de repente basta con que alguien publique, los demás compartan y se puede pues alcanzar más, ¿no? De lo que antes sucedía, en lo que se redactaba el periódico, salía la fotografía y se hacía la notificación Amber y se hacía la difusión, pues ya habían pasado miles de horas y con horas pues ya estamos hablando de situaciones más complejas. Y ahorita con las tecnologías, pues bueno, es cuando la sociedad busca un punto positivo para el uso de las mismas, puede transmitir comunicación que finalmente sí cumple un objetivo de beneficio para la sociedad. Y ahí está, ¿no? Sí, se perdió tal niño, salió de su casa, no ha regresado, son tales horas, y pues hasta la misma ley muchas veces dice, ay, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda emitir una alerta, ¿no? Y ahí, lanzando el mensaje, pues terminan encontrando a los niños. Ahorita pasó hace como una semana, un niño que se salió de su casa y pues la mamá preocupada toma la fotografía, pide que se empiece a compartir todos y un extraño, porque no era ni conocido, ni familiar, ni nada, pues ubica en internet al niño y estaba el niño en Plaza de las Américas ahí sentado y le dices, ¿es el niño? Toma la fotografía y lo ubican. O sea, vemos cómo, tanto para aspectos muchas veces negativos, el manejo de la tecnología, la forma en la que funciona nuestra sociedad y cómo se transmite la comunicación puede ser para algo negativo, puede ser para algo complejo, pero también puede ser para algo positivo. Entonces ahí, ¿qué puede ser? ¿No? Porque si llevamos esto a una situación, pues a lo mejor sí que tenga que pasar por toda la etapa burocrática del derecho, pues se llevaría días para poder hacer el trámite, ¿no? Y poder buscar o empezar a encontrar al niño y buscar las formas de solucionar esa situación. Entonces, sociedad, tecnología y la comunicación están de la mano hoy por hoy, pero en dos ámbitos, negativos y positivos. ¿Qué se va a hacer para que uno pueda estar mejorando la función del otro? Es, si bien establecer estas normas, estas leyes, este derecho que lo respalda, también está como el permitir que haya como sus excepciones. ¿Por qué sus excepciones? Porque si lo llevamos al contexto totalmente legal, que una persona ajena le tome la fotografía a un niño y la publique en internet,
por el simple hecho ya es un delito, ¿vale? No puedes tú tomarle fotografías a un niño, aunque sea, ay, se ve muy bonito, muy bonita, mira, vamos a tomar esta fotografía, se ve muy tierno y lo compartes. No se puede, ¿no? Un extraño no puede hacer eso y compartirlo, porque se incurre en un delito. Noten ustedes como en periódicos, cuando se toma una nota y se va a publicar esa nota y aparece en la fotografía de un niño, lo primero que se debe hacer es pixelear, tapar, poner una etiqueta aquí, una banda negra en los ojos del menor, porque no podemos publicar ese tipo de información, ¿no? Porque es un menor de edad. De repente cometen delitos los menores de edad, jóvenes de 16, 17 años, y ya se les agarró ahí infragantis, están para la foto, para el delito, pero tapan el rostro y no pueden publicar el nombre porque finalmente es un menor de edad, ¿no? Entonces vemos cómo también se tiene que manejar muchas veces, dependiendo del contexto y la situación de la sociedad, las excepciones y muchas veces en su caso también las normativas que tienen que ir evolucionando y tienen que ir cambiando. Ok. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien, Todo maestra, ahí good, vamos, ahí todo. Sí, vamos. maestra. Excelente. Hay dimensiones y son acciones que requieren que nosotros podamos orientar a la sociedad en cuanto a la información. Estas pueden ser a través de políticas que se emiten de manera nacional, pueden ser por instituciones totalmente dedicadas a cómo se va a gestionar la información y prestarle un espacio completito para identificar en el manejo de la información tecnológica cómo ésta se va a gestionar. El permitir también que vaya evolucionando la manera en la que interactuamos y cambiemos de esos métodos tradicionales de comunicarnos y hoy por hoy apostemos y permitamos que también la tecnología sea una herramienta de beneficio. La gestión que se puede manejar en diferentes sectores, como lo puede ser las académicas, lo que puede ser o involucre la ciencia, la innovación, todo esto necesita trabajarse de manera conjunta. Ahora bien, hay muchas organizaciones, hay muchos organismos, hay muchas instituciones que finalmente tienen o desempeñan una función puntual dentro de un área que se pueda dar en la sociedad. Si es información de tipo pública, es decir, de servidores, de personajes en la política, de situaciones que involucren a todo el país, hay una institución que se va a encargar de mediar los datos que se van a presentar, cómo se van a presentar, en qué condiciones se van a presentar. Si es para la protección de los datos que nosotros como individuos proporcionamos a plataformas, instituciones y otros, también cómo se van a proteger esos datos, las condiciones de ley que van evolucionando y que finalmente van aplicando ya una normativa que es sancionable hasta cierto punto y que es respaldada o protegida, también qué instituciones van a hacer la publicación pertinente. Entonces, todos tienen que trabajar en conjunto para que finalmente se pueda dar una buena dinámica en estos tres puntos: sociedad, tecnología y comunicación. Ahora bien, en México tenemos varios artículos que respaldan la forma en la que la información nos llega y también la información que nosotros generamos, cómo podemos y debemos transmitirlas a otras instituciones. Les voy a compartir este documento para que ya ahí en su tiempo libre hagan un poquito de lectura sobre la información. Es una revista que se publica por parte de la UNAM. Esta revista sale de manera semanal sobre varios aspectos y temas que tienen que ver con sociedad, tecnologías, ámbitos sociales, culturales. Chéquense esta, ¿vale? Ahí la ley. Está interesante. Vayan viendo ahí varios puntos. No es como tal una tarea, es para que, pues obviamente, nos vayamos adentrando al tema. Ahora bien, vamos a hablar del tema del derecho a la información, ¿vale? Todos en México y muchos países tenemos derecho a la información. Digo en muchos países porque no es en todos. Podríamos creer que el derecho a la información debería ser algo que se debe aplicar de manera mundial, pero no es cierto, ¿sale? ¿Por qué? Porque depende mucho de la regulación política que puede existir en el país en el que vivimos, como por ejemplo Corea.
¿no? Corea del Norte tiene una limitante en cuanto a la información que se pueda difundir entre las personas que viven, habitan en ese lugar. Cuba tiene también su limitante, Venezuela tiene también sus limitantes. Entonces vemos cómo muchos países van regulando la condición de acceso a la información de acuerdo a sus propias políticas. Pero en nuestro caso hay una regulación constitucional, es decir, totalmente emitido por el Diario Oficial de la Federación, donde aparecen leyes tal cuales, con las sanciones en el caso de incurrir en ese delito, que finalmente se tienen que aplicar sí o sí, ¿vale? Pero como mencionamos en un inicio, eso mucho depende también de la manera en la que nosotros estamos involucrados y cómo la información se está presentando en ese caso. Voy a compartirles la página para que ahí la tengan a la mano. Bueno, todos en México tenemos derecho a recibir información de ciertas instituciones, ¿sale? Porque eso sí debe quedar muy en claro. Muchas veces malentendemos el concepto de derecho a la información porque desconocemos las leyes que se aplican y cómo éstas se regulan. ¿A qué me refiero? Vemos infinidad de videos en internet donde a una persona se le hace fácil pues empezar a grabar una situación que se esté dando, ¿no? Hay incluso varias páginas aquí en Cancún donde muchas personas, bueno, que son reporteros, quiero pensar, y empiezan a grabar la información y de lo que pasa, cualquier situación, y la presentan y la quieren lanzar a internet, ¿vale? Ahí hay bastante tela de dónde cortar para posibles delitos que se están presentando, que se están cometiendo. Me voy a poner de ejemplo porque algo parecido sucedió. Estábamos aquí en la escuela, hay un estacionamiento en la escuela y hay algunos cajones que tienen como unos pasillitos para el acceso a silla de ruedas u otros, ¿no? Entonces, hay un cajón que queda en medio de dos pasillitos, pero los pasillos son bastante amplios. Entonces, hubo un evento y se llenó todo el estacionamiento y llegó un personaje, una persona, la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llama, se estacionó en ese pasillito. Yo estaba en el cajón de en medio. Se estaciona en ese pasillito y queda, pues obviamente, yo no podía ni abrir mi puerta para subirme al carro de ninguno de los dos lados, porque del otro lado, pues yo tenía pared, entonces no podía abrir el carro para subirme y ya iba de salida, me iba para la otra escuela y yo, híjole, ¿cómo le hago ahora para salir, no? Pues bueno, ya iba a abrir la cajuela para meterme por la cajuela porque no podía ni abrir la puerta y en eso va saliendo pues el tipo de su carro, para su carro. Y le digo, oye, mira, fíjate que donde estás estacionado pues es una rampa para minusválidos, no es un cajón para los vehículos. Pues es que a mí me dijeron que yo me podía estacionar aquí. A mí nadie me dijo nada, así que yo me podía. Pues una cosa es que te puedan decir, pero si estás viendo que está marcado en azul, que tiene hasta el dibujo, pues no te vas a estacionar allá, ¿no? Pues sentido lógico ahí el que tú tienes que aplicar, aunque no te digan. Bueno, en eso agarra y abre su puerta y ¡pum! Le da un golpe a mi carro, ¿no? Porque no se podía abrir, las puertas no se podían abrir, le da un golpe. Yo digo, no puede ser, o sea, te estoy explicando y todavía haces eso, pues es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No empieza, ¿qué pasó? Pues le acabas de dar un golpe a mi carro, y le hizo un rayo, le acabas de dar un golpe a mi carro, o sea, ¿cuál es la necesidad de que actúes de esa forma? Y bueno, yo no le hice nada y esto y el otro, ¿verdad? Pues sí, le hiciste. La verdad es que yo también andaba ahí con la vena cruzada y le digo, pues vamos a hablar a las aseguradoras o hablamos aquí ahorita para que se resuelva, porque es no el rayón, sino el acto y la intención con el que lo estás haciendo, ¿no? Estás en tu berrinche y finalmente, pues cometiste una acción en la que sí estás incurriendo, pues en una falta. No, pues yo no le hice nada, solo es un rayón con una pulida sale, etc. Es el acto, es lo que estás haciendo lo que está mal, ¿no? Salen como tres, cuatro personas más que venían con él y unos traían aquí su etiqueta o su credencial
de prensa, ¿no? Pero como de un evento, otro evento en el que habían estado y traían ahí su credencial. Entonces salen y estábamos ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le digo, pues bueno, esta situación, tratando de que a lo mejor ellos hicieran entender a su amigo del error que había cometido, aunque si me hubiese dicho, discúlpeme, fue un error, lamento, ahí quedaba la situación, ¿no? Pero ya estábamos en el hecho de que no, esto, que estás mal tú, que estás de lo demás. Bueno, no voy a decir nada más, que vengan las aseguradoras y que ya se hagan cargo, ¿no? Y bueno, empiezan los otros, no, pues yo no voy a pagar nada, que eso, que háganlo como quieran, que bla, 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 que eso, que el otro, y pues obviamente no le van a dejar salir del estacionamiento porque es un estacionamiento cerrado. Entonces, los otros empiezan, pues, llegan los de la aseguradora, porque de él tardó un montonal, llegan los de la aseguradora, la niña le empieza a explicar y dice, bueno, pues aquí ahorita que llegue tu aseguradora, llega su aseguradora y les dice, no, es que así tú le des un rayón, le choques y le destroces el vehículo, si tú causas el daño, tú pagas, ¿no? Así, pero es un rayón, sí, pero tú tienes que pagar, o sea, su propia aseguradora le estaba diciendo. Bueno, los otros empiezan a grabar, sacan su celular y empiezan a grabar. Pues los vamos a grabar esto y lo otro. Le digo, a ver, mira, muchas veces llevamos a la práctica nuestra labor, nuestro trabajo, sin siquiera conocer las dimensiones del mismo, ¿no? En primera, estás dentro de un estacionamiento público, de un estacionamiento privado, ¿sale? Este no es un estacionamiento público, es privado, es una empresa, es una escuela. En primera, no puedes grabar porque hay menores también de edad, aquí hay jóvenes que están cruzando y tú no puedes grabar. Número dos, no somos nosotros personajes públicos, yo no pertenezco a la política, yo no soy artista, entonces tú no me puedes grabar nada más porque sí, ¿sale? Te tengo que dar una autorización para que puedas hacer uso de imagen, ¿no? Número tres, como tal, tú no eres parte del problema. El problema es entre la persona dueña del otro vehículo y yo, ¿no? Entonces tú tampoco puedes intervenir. Pero es mi amigo, sí, podrá venir aquí amigo de AMLO y el que quiera, pero si no eres parte del problema, no puedes intervenir. Te estoy dando la clase gratis porque ahorita te la tendría que estar cobrando, pero para que lleves bien tu función, ¿no? Y como tal hay varios artículos que estás violentando en tu propia profesión. Pero es que yo soy prensa, sí, por eso deberías conocer cómo llevar a cabo bien tu práctica. Pero es que entonces la vamos a grabar y vamos a ponerles aquí Lady Maestra y como algo así le dijeron de la aseguradora, ¿no? Y la aseguradora corrupta que se pone de lado, ni al caso sus comentarios, ¿no? A lo que voy es que ellos creen que por tener un teléfono y estar de espectadores en una situación, pueden grabar, ¿vale? Y sobre todo, déjate de grabarlo, porque quien podría legalmente grabar era el dueño del otro carro y yo. ¿Y por qué podríamos grabar? Porque nos serviría de evidencia ante una demanda, ¿vale? Entonces llevamos la demanda y mi evidencia es esta, pero yo solo la puedo presentar o la puedo difundir como parte de mi evidencia en el proceso de demanda, ¿vale? Si yo hubiese grabado y lo subía a internet y demás, si él quería, me grababa, me demandaba. O si él la subía y yo lo veía o me quería hacer una mala difusión, yo también podía demandar, porque todavía no existía una demanda de por medio, ¿no? Entonces, quiero que se entienda que puedo grabar si yo estoy parte de la situación del conflicto, pero la mantengo. No la publico ahí en mis notas o mis news de mis redes sociales, la mantengo, porque entonces después procedo legalmente y finalmente ese video lo presento como evidencia, ¿vale? Una vez que ya se la haya encontrado como culpable, entonces sí, ya después esa evidencia, si así lo dicta el juzgado o el juez, la puedo presentar, ¿vale? Para recuperar un daño de imagen, como lo que hizo Johnny Depp con su ex, ¿no? Ok, primero te demando y se presenta esto como evidencia para que vean que no era cierto. Pero en el hecho de justificar, pero es mi derecho, yo puedo grabar lo que yo quiera en la calle, soy libre de grabar lo que está pasando. No, eso es una total mentira, una mentira que se dicen aquellos que son, con el perdón de la palabra, ignorantes en el tema, ¿no? Porque piensan que porque tienen un teléfono pueden grabar y no es así. Puedes incurrir en varias faltas y esas son sancionables.
Las sanciones por hacer eso, el hecho de que yo te grabe y te publique y lo ponga en redes sociales, dañe tu imagen, se analiza en la información, como cuál. Si publica la imagen y por esa imagen, durante todo el proceso en el que se pueda llevar la demanda, yo me quedo sin trabajo, se daña mi reputación, mi historial, toda mi información, lo voy a demandar no solo por la vía civil, sino también por la vía laboral y penal. Entonces va a tener 3 demandas y me va a pagar dinero, se puede ir a la cárcel y finalmente tiene que ser una compensación pública. Entonces, pero muchos no lo saben y muchos se dan a la tarea de simplemente tengo aquí mi teléfono, lo saco, lo grabo y ya, ¿no? Y empiezo a hacer. ¿A qué se debe que finalmente en México pueda funcionar o se dé así? Porque ahorita no tenemos una normativa o digamos una policía cibernética que llegue en este momento como tal, te tome de las manos, te ponga a tus esposas y te lleve a la cárcel, ¿no? En lo que se inicia el proceso, porque todavía no estamos en ese caso, pero finalmente sí hay ya en muchos países del primer mundo una normativa que la está trabajando, ¿no? Ahorita vamos sobre todo la parte digital. Ya hay una policía cibernética aquí en Cancún que finalmente está, pero para delitos obviamente que tienen que ver con un contexto más general, ya no se dedican tanto a ese tipo de situaciones. Pero en países como Estados Unidos, donde las demandas son como tomar agua, pues finalmente esas áreas sí se van como de manera creciente y a cada rato. Entonces, por eso entendamos que el derecho a la información es lo que yo puedo recibir, lo que instituciones que cumplen con esos criterios están obligados y es mi derecho a informarme. Pero tu derecho a la información o tu derecho en el uso y manejo de la información no está en el cual tú puedas grabar algo, puedas publicarlo, puedas presentar, ¿no? Y ya para concluir lo del tema, entonces ya estos ya se quedaron así, los de las aseguradoras les dijeron que no, ya le hicieron firmar ahí el pago y el daño, que la verdad yo ni siquiera llevé el carro al taller porque iba a perder más tiempo ahí con el trámite, pero era el que realmente le cayera el 20 de que una acción puede tener consecuencias y esas consecuencias tienen que quedar palpables para las personas para que podamos funcionar bien como sociedad. Entonces ahí se quedó el rayo, que sí era algo muy pequeño, y ya, listo, pero sí, ya terminó, firmó y se fue así, con la colita entre las patas, todo regañado, terminó, ¿no? Cuando las situaciones escalan, porque muchas veces no aplicamos el criterio correcto, ¿no? No sabemos cómo mediarlo y tampoco sabemos o entendemos las consecuencias de los actos que cometemos. Aquí, cuando estamos hablando del derecho a esa información que sí podemos y debemos exigir, es todo lo que esté relacionado, por ejemplo, con elementos públicos. Mara Lezama va a lanzar su informe de gobierno. No es que me esté haciendo, nos esté haciendo un favor, ¿no? Es su obligación como servidor público. AMLO va a lanzar o va a notificar en qué se invirtieron los millones de pesos que se recaudaron por impuestos en tal cosa, etc. ¿Es un derecho o es un favor que nos está haciendo? No, es una obligación que tiene como tal esta persona, ¿no? Este personaje público. ¿Cómo lo tiene que hacer cuando quiera, donde quiera? No, hay lineamientos, hay condiciones, hay espacios, hay rubros, hay documentos oficiales a través de los cuales se redacta, se presenta. Puede ser solo a través de la televisión, como le hacían hace varios años. No, ya evolucionó el derecho de acceso a la información. Es el hecho de que garantice que a cualquiera le pueda llegar esa información, no solo al que tenga televisión, sino también a aquellos que usan la computadora, aquellos que usan la radio, aquellos que no utilizan ninguna tecnología, pero sí pueden ir al ayuntamiento o a gobernación y solicitar los documentos y que les presenten los datos. Entonces, el derecho de acceso a la información es el que existan las vías y alternativas y los datos que tienen que informarnos y presentarnos, ¿sale? A eso se refiere el derecho a la información, a que podamos tener acceso a esa información que se genera, donde somos parte de un todo o, en su caso, por temáticas puntuales. Esto tiene, pues obviamente, una periodicidad en la que se da.
las condiciones en las que se van a presentar, los elementos que se pueden presentar, bajo qué circunstancias se pueden retener. Por ejemplo, han sucedido situaciones donde de repente toman un político, alguien que tiene un cargo público, y a esta persona pues entra en un proceso legal y finalmente hay información que no presentan. Y se nos hace fácil muchas veces comentar y decir, que presenten, que pongan, a ver, ¿por qué no ponen lo que se robó? A ver, ¿por qué no ponen estas cosas? ¿Por qué las tapan? Porque está en un proceso legal. Entonces, mientras esté en ese proceso legal, esa información no se puede divulgar, no se puede difundir, porque finalmente puede, ante todas las áreas de oportunidad que puedan tener las leyes, pueden servir de oportunidad para que finalmente esta persona se deslinde y salga libre y finalmente quede, pues, ya no se le haya castigado, ¿no? Ya no se le someta a un castigo. Por eso es que en esas situaciones la información puede retenerse. El derecho a la información nos va a decir cuándo esta información puede presentarse, en qué condiciones debe limitarse, quiénes pueden tener acceso a esta información, a través de qué vías pueden realizarse, quiénes son las instituciones que van a estar como intermedias para aquellos que necesitamos cierta información y aquellos que están obligados a generarla, cómo y cuándo se pueden mediar, ¿no? Ante excepciones y condiciones en las que finalmente no se esté cumpliendo de manera adecuada, qué es lo que va a proceder. Pero son conciliadores, ¿vale? Como el INAI. Hay procesos constitucionales que se llevan totalmente de manera detallada para tener el derecho a esa información. Hay algunos artículos que hoy por hoy podemos notar que sí se están presentando, que han evolucionado mucho, son de los primeros en el área de la informática que sí han estado ahí como que adecuándose, ajustándose, incrementando, que son el artículo 6 y el artículo 16 de la Constitución. En el artículo 6 está la forma en la que se regula el derecho a la información, ¿vale? El derecho que yo tengo a ser informado de en qué se destina todo el dinero que se recauda en la ciudad en la que vivo, donde formo parte de los impuestos que se recaudan, ¿vale? Derecho de acceso a información. A la protección de los datos en cuanto al manejo de toda esa información que pueda ser de tipo personal. El artículo 16, de hecho, lo vemos ya clarito cada que utilizamos Internet. Cuando vamos a abrir una página, lo primerito que nos aparece es un banner donde están todas las cookies, ¿no? Y te dicen, mira, utilizamos cookies que funcionan para recopilar esto, para recopilar aquello, y ya está obligada ante normativa que todos los servidores que manejen y gestionen páginas web tienen que emitir ese comunicado, aunque finalmente muchos ni siquiera lo leen, ¿no? Nada más le dan, sí, acepto los cookies y ya, listo, todo. Cuando desglosando todo el apartado, pues finalmente ahí hasta les puedes decir no, acepto las cookies y puedes ver la información, ¿no? Pero es el trámite que se necesita, que aparezca el banner ahí y que tú des una acción, sí o no. Y muchos, sí, porque si no, no me va a dejar ver la información. Con que entres, leas las políticas y aceptes a lo mejor las de funcionalidad y todas las demás, no las aceptes, ya vas a poder consultar estos datos, ¿no? Vas a poder tener acceso. Ahora, una vez que has aceptado algunos términos y condiciones, ¿cómo se va a proteger tu información? ¿Qué pueden hacer? Sabemos que mucho de lo que se hacía en las bases de datos era, pues sí, compartir de manera masiva la información. Parte incluso de la función de la minería de datos es esa, ¿no? Que se centralice la información en un punto y que muchos sistemas que puedan tener acceso a esa información, pues la gestionen de manera libre, puedan tener y extraer, exportar esa información y ya usarla. En ese artículo 16 se marcan las pautas para qué datos vamos a proporcionar ante sistemas que se van a digitalizar, cómo se van a controlar, cómo se va a garantizar la seguridad de esa información y en el caso de que se compartan, con quiénes y bajo qué condiciones se van a compartir. Y somos libres de elegir entre si quiero que mis datos personales sean, pues obviamente compartidos con otro tipo de sistemas que estén afiliados al principal o que no se compartan, porque también podemos hacer pues ese tipo de excepción, ¿no? Ahora, se incorpora también el artículo 28 constitucional. Este artículo constitucional habla sobre el derecho de autor, ¿vale? El derecho de autor es todo lo que va a girar alrededor principalmente
del derecho informático, ¿vale? Es decir, si quisiéramos verlo en la forma práctica laboral, podría ser uno de los que más deberíamos prestar atención, ¿no? El 28 constitucional nos va a marcar sobre cómo se va a digitalizar la información, qué tienes que aplicar para poder proteger ciertos datos, cuáles son los criterios que vas a utilizar para poder compartir, vincular, sancionar, eliminar y todo lo que esté relacionado con la digitalización de la información. Las sanciones que se aplican, las excepciones que también se puedan presentar. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Excelente. Bueno, vamos a ver, artículo número 6. Pero aquí sí voy a pedirles a algunos que... Ay, se me perdieron. Pásame. Cushim Ewan Jorge Antonio. ¿Dónde andas, Cushim? Sí, bueno, A ver, Cushim, ayúdame con la lectura del artículo 6, por favor. ¿cómo se desprende de su lectura? Este artículo hace referencia de manera muy clara a dos principios. El primero de ellos referente a la libre manifestación de las ideas, que desde la creación de nuestra Constitución regía el contenido de este mandato. Ok, bien. El segundo, Segundo. de más reciente incluso, no fue sino hasta el 2007 que se integró a nuestro marco jurídico, que establece el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Salazar, Gracias, 2008. Cushim. Gracias. Excelente. Bueno, el artículo 6 tiene dos elementos principales donde se centra para desarrollarse. El número 1, o bueno, sobre el que empezó a funcionar, fue la libre manifestación de ideas, que no es otra cosa más que cuando decimos el derecho a la libre expresión, ¿vale? Pero nota, el derecho a la libre expresión no significa que no puedas incurrir en sanciones, ¿vale? ¿Se acuerdan cuando en la época de Peña Nieto hubo mucha sanción con respecto a periodistas, personas públicas que hacían comentarios y se sancionaba y se castigaba todo lo que decían? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, ¿Qué era, maestra? ¿cómo? ¿La que era? En la época de Peña Nieto y la de Calderón, que son los expresidentes de México, hubo una cacería, ellos le llamaban cacería de brujas, que era sobre los reporteros, periodistas y más, ¿no? Que incluso muchos pues desaparecieron o fallecieron o pues finalmente los callaron o silenciaron, ¿no? Porque ante el hecho de ellos respaldarse del derecho a la manifestación libre de ideas, que es la libre expresión, pues publicaban cualquier cosa, ¿no? Quienes habían cometido delitos de los cargos políticos, qué habían hecho, cómo lo habían hecho y mucha información que pues hasta cierto punto pues era delicada a niveles pues ejecutivos. Esto surge con la necesidad de permitir que incluso desde la época del presidente Echeverría, donde se sancionaba totalmente a aquellas personas que se atrevían a hablar mal de los presidentes que estaban en cargo y que incluso pues esas personas morían o ya no se volvía a saber de ellas, surge con la necesidad de permitir a la prensa sobre todo que pudiera compartir información que estuviera relacionada y ligada a elementos
de tipo públicos, como decíamos, por ejemplo, presidentes, instituciones públicas, servidores públicos, todo lo que estuviera relacionado en ese contexto, ¿sale? Entonces, cualquier persona podía redactar o hablar sobre el tema. Muchas veces lo que se hacía era que únicamente ciertos periódicos, ciertas televisoras, ciertas radiodifusoras eran quienes podían emitir la noticia y todos los demás no podían opinar, ¿no? Entonces surge este movimiento donde finalmente se solicita y se demanda que finalmente exista un artículo que pueda respaldar el hecho de que cualquiera pudiera opinar sobre el tema y no existiera una sanción real, ¿no? No existiera como este miedo a que pudieran ir a la cárcel o que cometieran un delito por simplemente opinar de algo, ¿no? Dar una información, una noticia de algo. Entonces ahí surge la necesidad de que el artículo 6 diga una libre manifestación de estas ideas. Da un respaldo y da una oportunidad a que no solo la prensa, sino todas las personas pudieran opinar y dar ideas y comentar sobre lo que pasaba en todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestra sociedad, es decir, como todo lo que tiene que ver con la política. No así con elementos privados, que eso es lo que ya hemos estado mencionando. Tú puedes opinar y muchos incluso lo hacen, se mofan, hacen comidilla o hacen memes y de estos personajes públicos, ¿no? Porque ahorita la libre manifestación de las ideas así lo garantiza. Que tú puedes opinar, puedes poner ahí un flyer de cualquier personaje público y hasta reírte de eso, ¿no? Mofarte de eso porque hay este respaldo, ¿sale? Pero antes no era así. Por muy increíble que pudiera parecer para los más jóvenes, de repente pueden decir, no, pero ¿cómo? O sea, tú no podías opinar. No, no podían opinar. Para eso incluso revisen la historia donde la libre expresión o manifestación de ideas era totalmente sancionada. Para eso tenemos el caso del 2 de octubre, ¿no? Donde jóvenes estudiantes se quisieron ir a manifestar por condiciones políticas que se estaban presentando en instituciones de gobierno de educación y pues fueron silenciados porque el gobierno así lo dictó. Entonces, muchos movimientos han surgido a través de la historia para garantizar la libre manifestación de nuestras ideas. Ahora aquí el artículo 6 tiene como que digamos una labor extra porque con el manejo de las tecnologías también se da una mayor difusión, un mayor alcance y tiene un mayor impacto de todo aquello que nosotros pudiéramos expresar. En el punto 2 o en el segundo elemento del artículo 6, aquí nos dice, ok, tú puedes opinar y decir lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, siempre y cuando no vulneres los derechos de otras personas. Hasta ahí, todo bien. En el segundo apartado nos dice, ahora, lo que tú puedes decir, lo que tú puedas opinar, pero está también el derecho de acceso a la información para que tú puedas estar a lo mejor con información real, información verídica, lo vamos a poner entre comillas, porque seguramente hay sus excepciones. El derecho a esa información, ¿no? Ok, ahorita quiero revisar cómo van las finanzas, cuánto se ha gastado, cuánta deuda se ha generado para nuestra ciudad en este mandato que se está cubriendo. Bueno, puedes ir como tal al ayuntamiento, solicitar los documentos o que se te proporcione una liga donde esté la información, que toda esa información que se está generando ahí tiene que estar de manera fácil de accesar, ya sea que haya una computadora en la oficina o en el ayuntamiento para que tú puedas consultar la información si está totalmente digitalizada o que te proporcionen una cuenta o un usuario para que puedas tener acceso a un sistema que a lo mejor se está protegiendo de ciertos aspectos o ciertos puntos o que se realicen las difusiones, las conferencias, los informes de gobierno para decir qué es lo que se está trabajando y que además se presenten las evidencias de que realmente eso que se está comunicando se está llevando a cabo. Entonces va en dos vertientes el artículo 6, número 1. Libre manifestación de ideas, es decir, yo puedo decir todo lo que yo crea, considere y piense, pero sin romper esta línea o sin brincar esta línea que marca el derecho de los demás. Y está el derecho de acceso a esa información pública que están obligados por ley como tal para presentar todo lo que tenga que ver con gobernación.
Ahora, no solo gobernación, están también todas aquellas instituciones que son públicos, como la policía, como secretarías que están ligadas a esta relación eh, del tipo ejecutivo. Entonces, todos esos están como tal obligados a cumplir con esos dos aspectos. Ahora, aquí debemos nosotros señalar que el derecho informático muchas veces tuvo un desarrollo principalmente a través de las TICs. Es decir, el hecho de que muchos pudiéramos ya tener acceso a Internet facilitó el que muchos también pudieran crear información o presentar, elaborar toda esta información digitalizada para que los demás pudiéramos tener acceso a datos que muchas veces estaban limitadas a ciertas personas o a ciertas zonas y que esto se modifique. Ahorita si tú quieres conocer algo, basta con que hagas una búsqueda práctica y puedas tener acceso a esos datos y no solo a través de una fuente, sino a través de muchas fuentes donde puedes tener acceso a esa información automatizada. Ahora bien, está también que sabemos que ante toda conexión, ante toda intercomunicación que podamos presentar con Internet y todo lo que pudiera estarnos vinculando con cualquier otra parte del mundo para recibir datos, pues también hay ciertos aspectos que se pueden vulnerar, ¿no? Si entramos a una página incorrecta, si descargamos los elementos incorrectos, si no habilitamos las funciones de protección o de seguridad adecuadas, pues finalmente también tenemos que, así como somos, digamos, beneficiarios de las condiciones positivas, también tendremos que abrir los ojos ante todas estas situaciones que nos pueden poner en riesgo por un mal uso o una mala aplicación de las tecnologías en la práctica del artículo 6. Ahora, el hecho de que todo el acceso a la información principalmente ya se logre a través de el Internet, obliga a que se generen las condiciones y los términos para poder presentar esa información. Esos criterios muchas veces pueden estar normatizadas por el estado en el que se ejerce, es decir, en ciertos países pueden haber ciertas condiciones para tener acceso a datos, en otros países o en otras instituciones pueden estar limitados en cuanto a las garantías que puedan otorgar, porque a lo mejor no hay el recurso económico, no hay el desarrollo tecnológico para que finalmente se pueda accesar a ese tipo de información. Y también el hecho de que al nosotros interactuar con esas plataformas, seamos conscientes de que existe un riesgo que nosotros al aceptar políticas o condiciones para interactuar con esas plataformas, para tener acceso a ese tipo de recursos o datos, pues también hay situaciones que nos pueden poner bajo riesgo, ¿no? Pero sí ahí es para que nosotros tengamos conocimiento de que pueden darse esas situaciones. El otro artículo con el que estábamos trabajando, el derecho a la información, es el artículo 8. Esteban Sec. Esteban, ¿dónde andas, Esteban? No está Esteban. ¿Escapó? Gómez Domínguez. Tampoco está Gómez Domínguez, ya se fue también. Yo más la puedo leer yo. Adelante, Juan, por favor. Dice artículo 8. En cuanto al artículo 8 relativo al derecho de petición, cabe mencionar que la libre manifestación de las ideas y el derecho a la información pública gubernamental se perfeccionan mediante la solicitud que se presenta por escrito ante la autoridad competente, de tal forma que por su trascendencia resulta necesario conocer el contenido del artículo que nos ocupa. Para poder ejercer el derecho de petición es necesario cumplir 3 condiciones. 1, que se realice por escrito. 2, que se realice de manera pacífica y respetuosa. Y 3, en materia de política, únicamente los ciudadanos mexicanos podrán hacer uso de este derecho.
Bien, gracias, Juan. Noten estos 3 puntos, ¿sale? Que se realice por escrito. Es decir, ¿quieres cuentas claras de lo que está pasando, cómo se están destinando los recursos económicos de la ciudad o el país en el que estás viviendo? Ok, perfecto, no hay ningún problema, pero sí tienes que redactar un documento para que esto se realice de una manera oficial, ¿sale? Sobre todo si es información que no se maneja de manera generalizada, que quieres puntualmente. Voy a poner una referencia. Quiero saber cuánto se ha destinado del recurso económico para la región, colonia o zona en la que yo vivo. Como es un dato puntual, entonces sí necesito redactar un oficio, redactar un documento donde solicito que me digan cuánto fue lo que se destinó para que esta zona pudiera habilitarse en cuanto a servicios públicos, porque es puntual, ¿sale? Que se realice de una manera pacífica y respetuosa, bajo los lineamientos de un desarrollo civil. Es decir, no vas a ir, te exijo porque es mi trabajo, porque es tu deber, porque tú trabajas para mí, yo te pago porque tú eres servidor público, sin mí no comes. No, ¿cierto? Entonces tiene que hacerse de manera respetuosa, por eso se redacta un oficio, se plantea de una manera pacífica la información, incluso se puede dar una justificación, que no es necesaria, claro, pero sí puede darse una justificación, ¿ok? Para entender por qué a lo mejor, bueno, en nuestra zona se cita, menciona que se han destinado 1 millón de pesos y realmente no se ha visto, no se ha presentado la información, seguimos teniendo la misma cantidad de hoyos en nuestra colonia, no hay luces, no hay un parque, no presenta nada y según se ha destinado, ¿no? Entonces queremos saber qué es lo que ha pasado. De manera pacífica y respetuosa se presenta el documento y se solicita a las autoridades pertinentes. También hay que saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. No es que todos los que trabajen en gobernación o que todos los que tengan un servicio público, una función pública, pues manejan toda la información absoluta. Es como nosotros que trabajamos en empresas privadas. Manejamos cierta información de un punto en específico del departamento, área o puesto que trabajamos. Entonces, es canalizar con la institución pertinente a la cual queremos consultar los datos. En materia de tipo pública, todo lo que tenga que ver con el aspecto político, todo lo que esté relacionado a la parte de los ciudadanos, de los mexicanos, y que evidentemente esto, dijimos, es un derecho, ¿sale? Ahora, el hecho de que nosotros presentemos o cumplamos con estos 3 puntos nos permite que de manera acordada nos puedan responder, ¿vale? ¿Qué pasa si tú haces tu cartita, tu oficio, la llevas al ayuntamiento para que te den informes, pero el ayuntamiento te dice es que nosotros no somos quienes recaudamos los impuestos, nosotros recibimos un presupuesto y este presupuesto es el que se destina o gestiona a través de planes públicos, ¿no? Pues, ¿qué tienes que hacer? Yo quiero saber cuánto se les dio. Ah, ok, a lo mejor sí te pueden decir cuánto y publicar de qué obras fueron las que se aplicaron, pero si tú necesitas saber cuánto se recaudó de impuestos en tal zona, pues entonces te tendrás que ir con el SAT, no con el ayuntamiento, ¿no? Porque se dedican a 2 funciones diferentes. El hecho de que ellos te puedan decir, ah, ok, perfecto, tienes que ir con tal institución, solicitar tal punto, tal dato, y aquí te emitimos o proporcionamos tales documentos, ¿no? Tales informes. Ahora, el tiempo en el cual te deben dar respuesta tampoco puede ser extenso. Ah, sí, regrese dentro de 2 años, ¿no? Como en el Seguro Social. Regrese dentro de tanto para ver si ya sigue viva o ya se murió. Entonces, aquí lo que se va a buscar es que si no hay una respuesta, se puede acudir a instituciones como el INAI. Y el INAI lo que va a hacer es decir, oye, toc, toc, ¿sabes qué ayuntamiento aquí te solicitaron con este oficio tal informe de las obras públicas que se mencionan y se cita a la colonia tal y resulta que en realidad pues no han visto ellos cambios y modificaciones? ¿Qué pasó? Ah, se están recabando los datos, esto, se va a emitir una orden, un informe con tal fecha. Entonces el INAI lo que va a decir, ay, ¿sabes qué? Fulanita de tal, resulta que en tal fecha te van a entregar el informe. Caso de que no pase, el INAI nuevamente regresa, le dice, oye, ¿qué pasó? Ya llegó la fecha, no has presentado el informe, ¿de qué se trata? Ya el INAI puede mandar como tal un asesoramiento legal en el cual sí ya
esto de manera totalmente oficial, se maneja de manera legal que se puede emitir ese informe o ese documento, ¿sale? Entonces hay instituciones intermediarias que lo que van a hacer es conciliar el problema, ¿no? Pero de que se tiene que dar una respuesta, se puede dar y se tiene que dar una respuesta. Esto es lo que acabamos de mencionar. Aquí antes, para que no se nos vaya. En todo lo que tenga que ver con la política, está relacionado con la ciudadanía, ¿vale? Yo puedo exigir siempre y cuando sea mexicano, en nuestro caso es México. Puedo exigir este derecho, puedo solicitar que se me den informes si eres mexicano, sí, pero si eres un extranjero que tiene un permiso para laborar o para trabajar, no, ¿sale? Pero es que yo vivo aquí en México desde hace ya varios años, llevo 15 años. Ok, pero estás bajo permisos, pero tú no eres mexicano, eres extranjero, entonces tú no puedes venir a exigir que se te dé ese tipo de información. Y aplica exactamente para todo el mundo de la misma forma, ¿sale? Yo no me puedo ir a China a pedirles informes y que me las den porque hay un derecho de acceso a la información. No, ¿por qué? Porque pues, no soy China, ¿sale? ¿Esto cómo se va a fundamentar? Bueno, ante el artículo 33 constitucional, ¿sale? Entonces, extranjeros no aplican para esta condición. Pero es que ya llevo casi toda mi vida viviendo aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser partícipe de esos derechos. Nacionalízate, ya cuando te nacionalices, entonces sí, los derechos van a aplicar para ti como el de cualquier mexicano nacido, ¿vale? Bueno, esto es del artículo 16 y lo vamos a dejar hasta acá para dar tiempo a la tarea. Perdón, profesora, para pedir información, por ejemplo, lo que comentabas rato de cuentas o datos de gastos del gobierno, ¿es la institución es el INAI? No, tienes que ir a la institución de la cual necesitas la información. Cuando no te dan respuesta ahí, te acercas con el INAI. Y el INAI sí Ok, ya es ok. intermediario. Él sí ya va y le dice, ok, no te dieron información, no, pasé mi cartita, les pedí que me dieran informe sobre esto, no lo hicieron, no aparece la información en la página web o en el sitio o en la base de datos, ya fui a la oficina para que me dieran el informe y tampoco. Entonces el INAI sí ya va. Y el INAI tiene el poder de sancionar. Entonces les puede poner hasta una multa. Ok, gracias. De nada. Sí, ellos sí tienen el poder de poder sancionar, incluso clausurar. ¿Sabes qué? Se clausura esto hasta que se solucionen tales condiciones y puede sancionar tanto económicamente. Pero no significa que el dinero te lo van a dar a ti, ¿sale? Sino que es la sanción que se aplica para el funcionario público, ¿sale? La institución. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? A mí me surge una duda de Sí. lo que se vio hace ratito, de las grabaciones que puede hacer uno. En el Ajá. caso personal, si yo tengo Sí. una cámara que en la puerta de mi casa, o sea, que ve el balcón de mi casa, por así decirlo, pero que enfoca en parte de la calle y que pasa la gente. Ujú. Ahí yo tengo que cumplir con algún tipo de reglamentación. No, no porque está dentro de tu espacio, o sea, está dentro de tus límites de vivienda y es para tu protección. Esa es la justificación. Pero ¿qué Gracias. si no puedes hacer? Por ejemplo, lo que muchas veces vemos en redes sociales, ¿sale? Que suben un clip de un video de algo que pasó. Como, mira, aquí el vecino está despidiendo al de la vecina, ¿no? Y aquí lo voy a publicar y está viéndose el cuerno. No, eso sí no podemos. Está pasando alguien y le están robando el vehículo y te piden la grabación para presentarlo como evidencia, sí la puedes dar, pero tú no la debes exhibir, ¿vale? Ok, por ejemplo, me pasó un caso que un señor me dejó una nota, un papel en la reja de mi casa. Ajá. Me hizo un favor, dice, soy fulanito de tal, con este tal número, quería ver vi que tienes cámaras, quería ver si me pudieras apoyar porque me chocaron y la camioneta que me chocó cruzó enfrente de tu casa, me dice, y dobló hasta la siguiente avenida.
¿será que Sí. puedo contactarme para darme el video? Entonces me quedé así como que la pensé. No, no, en todo caso él tendría que haber puesto ya su denuncia y con la denuncia entonces sí puede acercarse con seguridad pública o con quien esté haciendo el seguimiento del caso y pedirte el apoyo. Y tú entonces les puedes proporcionar no todos tus archivos, específicamente el clip o el espacio donde se está viendo el delito. ¿Vale? Perfecto, gracias. Sí, pero sí eso, o sea, puedes tú tener tus cámaras de vigilancia y la justificación siempre es que es para tu seguridad, ¿no? Lo que sí no podemos, pues, es tomar clips de la grabación y andarlas publicando por todos lados, sobre todo cuando se está evidenciando algo de otra persona. ¿M? Ahí sí eso no. Correcto. Sí, Muchas pero sí gracias, de, ya me quedó muy claro. Gracias. Las dudas sí, que tenía, porque en esta ocasión yo sí la pensé, dije, no, sí, con la no, pena, no. pero no conozco, desconozco y no es que por querer ayudar me meten en una situación que nada que ver conmigo, ¿verdad? Así es, correcto, sí. De hecho, hasta hay normativas en cuanto a los circuitos cerrados en la posición en la que pueden y deben estar tus cámaras. Por ejemplo, las cámaras no pueden estar direccionadas como las ventanas, ¿ven? Que de repente tú no puedes construir tus ventanitas a los lados, ¿vale? Tus cámaras no pueden estar direccionadas hacia el domicilio de otra persona. Todas las cámaras que tú quieras dentro de tu área, dentro de tu casa, pon tu casa está en el centro y está alrededor la barda, puedes poner en las esquinas viendo hacia tu casa, ¿vale? Cuando Es son hacia el correcto, sí. exterior, son afuera viendo hacia la calle, pero no puedes poner tu camarita hacia el vecino, hacia la puerta del vecino, pero es que por allá pasan, no, tiene que ver hacia la calle, porque lo que está garantizando es la protección de tu casa, no la de toda la calle. Es correcto, sí. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? La tarea, maestra, que está marcada en Academy. Ahí va la tarea, ¿sale? En la plataforma, en la semana 1, está pública ya la primera actividad. Ahí les voy a compartir con su jefa de grupo una presentación para que hagan lectura. Es un resumen de lo que vimos hoy, ¿vale? Es un resumen de lo que vimos hoy y hay una diapositiva en la cual hay unas preguntas para que ustedes contesten esas preguntas. Aquí nada más les voy a pedir que cuando vayan a contestar las preguntas, si nada más copiamos y pegamos la pregunta en internet, pues a lo mejor nos va a salir información de Colombia, de Bolivia, de España. Hay mucho de España porque como ya mencionamos, aquellos países que a lo mejor ya están más desarrollados en cuanto al derecho informático, pues sí, abundan más información en la red. Cuando hagan la búsqueda de las preguntas, pónganle que sean de México, ¿sale? Y lo más actual posible que puedan encontrar. Ahí se marca el número de diapositivas para que ustedes hagan como tal la investigación, ¿sale? Ahí está el tema, ahí están las preguntas que hay que contestar. Se las comparto en la noche, se las comparto en la noche, ¿sale? Porque de aquí ahorita sí salgo más tarde, salgo como a las 6. Entonces ya nada más que yo llegue, les paso la presentación y la información que vamos a realizar como tarea está en la diapositiva número 15. Les voy a mandar hasta una capturita ahí para que vean cuál es el tema que vamos a desarrollar. Maestra, ¿gusta que le agregue el grupo de WhatsApp que tenemos? Sí, agrégame, ajá, Ok. por favor. Y tenemos toda la semana para hacer el ejercicio y subirlo a la plataforma. De preferencia que esté el día 13 máximo ya en el sistema para que yo tenga oportunidad de revisarla y presentarles retroalimentación el sábado que nos vemos. Ahí está, listo. Muy bien, entonces los mando
En la nochecita. Tenemos toda la semana para hacerlo. Sí, maestra, ya la anexé al grupo. Gracias, Mendo. Bueno, chicos, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Bye, Muchas bye. gracias por Gracias, todo, maestra. maestra. Bye. Bonito fin, hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Vámonos, chicos.